A veces pienso que la felicidad es solo un hábito. James y yo hemos estado juntos durante 10 años, y nuestro hogar siempre está en orden. La cocina huele a café recién hecho, y las rosas florecen en el jardín que él adora. Nuestra vida es un horario que encaja perfectamente en el marco: desayuno, trabajo, noches juntos, una vida de postal de la que podríamos estar orgullosos. Sin embargo, detrás de esta imagen hay un silencio que no me atrevo a llamar soledad. Cuando Alex se mudó a la casa de al lado, pensé que era solo el regreso de uno de los sobrinos. No lo había visto en 10 años. Lo recordaba como un chico torpe y alegre que solía correr tras nuestro labrador. Pero cuando apareció en nuestra puerta con una caja de pasteles, algo dentro de mí se tensó. Ya no era un chico, sino un hombre seguro de sí mismo, alto, con una postura perfecta, una leve sonrisa y una chispa en los ojos imposible de ignorar. «Tía Emma, esto es de mamá», dijo, extendiéndome la caja, su voz más grave de lo que esperaba. Sonreí, aceptando el regalo, pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me quedé inmóvil. Alex no apartó la vista, como si viera algo nuevo en mí que yo misma había olvidado. Solo duró un momento, pero mi corazón se detuvo en respuesta. Durante la cena, James y Alex hablaron sin cesar, riendo y recordando viejos tiempos. Traté de mantenerme en mi lugar, sonriendo y asintiendo, pero cada vez que Alex me dirigía la palabra, su voz parecía destacarme del ruido de fondo. Cuando me llamó Emma en lugar de la habitual tía Emma, tuve que dar un sorbo de vino para ocultar mi rubor. Más tarde, mientras recogía la mesa, Alex se apoyó en la isla de la cocina. «Sabes, no has cambiado nada», dijo con naturalidad. «Sigues tan hermosa como hace 10 años». Me giré, sorprendida por su franqueza. Por un momento, el silencio llenó el aire. «Gracias, Alex. Tú también has crecido», respondí con cautela, intentando ocultar mi incomodidad. Esa noche permanecí despierta durante horas. Traté de convencerme de que solo era cortesía, simples palabras inofensivas. Pero la cálida ola que subía dentro de mí no me dejaba descansar. Era un sentimiento peligroso que temía nombrar, pero que no podía ignorar. Alex rápidamente se convirtió en parte de nuestras vidas. Su casa estaba a solo unos pasos, y frecuentemente venía, a veces para ayudar a James a arreglar algo en el garaje, otras solo para compartir una taza de café. Se sentía conveniente y natural. James siempre daba la bienvenida a su compañía, especialmente los fines de semana, cuando pasaban horas discutiendo intereses compartidos. Al principio, veía a Alex como una adición agradable a nuestra rutina. Su presencia traía energía a la casa. Siempre encontraba una forma de hacer reír a James o sugerir una idea interesante. Pero gradualmente comencé a notar cómo sus miradas ocasionales se prolongaban un poco más. Hubo momentos en los que captaba su mirada y en lugar de apartarla, la sostenía, como si probara si yo lo notaría. Un día, mientras doblaba la ropa en el cuarto de servicio, Alex entró para devolver una sábana enrollada que habían usado en el patio trasero. Entregándomela con una sonrisa, dijo: «Emma, ¿haces todo esto tú sola? James tiene mucha suerte de tenerte». Sentí que un rubor subía a mis mejillas por su tono confiado y rápidamente respondí: «Gracias, Alex, pero no creo que la suerte tenga mucho que ver con esto». Girándome para ocultar mi incomodidad, aún sentí el peso de su mirada en mi espalda. Ese momento se quedó en mi mente durante el resto del día. Cada interacción con Alex se volvió más informal. Bromeaba, compartía historias de su vida y encontraba las palabras adecuadas para mantener la conversación interesante. Tenía una confianza relajada que James a veces no tenía. Me descubrí buscando su mirada, aunque temía encontrarla. James, como de costumbre, estaba demasiado ocupado con el trabajo y sus proyectos para notar los cambios. A menudo salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, agotado por interminables problemas laborales. Sabía que lo hacía por nosotros, pero el vacío entre nosotros se hacía cada vez más difícil de ignorar. Una noche, cuando James se retrasó en la oficina, Alex pasó por casa para arreglar una canaleta rota en el patio trasero.
Me pidió ayuda con un cubo y herramientas, y pasamos una hora afuera hablando de cosas pequeñas. En un momento hizo una pausa y dijo: «Sabes, es fácil estar contigo, más fácil que con cualquier otra persona realmente». Por un momento me quedé sin palabras. Su comentario tocó algo profundo dentro de mí, dejándome inquieta. Me encontré atraída por su compañía, aunque sabía que estaba mal. Lo que comenzó como una amistad inocente estaba convirtiéndose lentamente en algo más, y no tenía fuerzas para detenerlo. El día comenzó como cualquier otro. Estaba ordenando la cocina, planeando qué preparar para la cena, mientras James estaba sentado en su computadora, absorto en otro proyecto de trabajo. Nuestra casa seguía su ritmo habitual, y nada insinuaba un cambio hasta que Lucy llamó. «Emma, absolutamente debemos sacarte de casa». Su voz era demasiado alegre para la mañana. «Esta semana hay una fiesta de disfraces. Es tu oportunidad para recordar que no solo eres una esposa, sino también una mujer». Me reí, tratando de rechazar la invitación. «Lucy, ya estoy muy pasada de la edad en la que esas fiestas me interesan», pero fue implacable. «Estás asustada, y te digo que esto es exactamente lo que necesitas». Después de mucho insistir, cedí, aunque no estaba segura de por qué. Quizás realmente necesitaba algo nuevo, algo que me sacara de la rutina diaria. Le prometí a Lucy que iría, pero por dentro sentí un nerviosismo desconocido. Esa tarde decidí comenzar a prepararme. En lo profundo de mi armario encontré un vestido que había comprado hace años, pero nunca había usado. Era más corto de lo que solía elegir, pero me quedaba perfectamente, destacando mi figura. La tela negra y delgada abrazaba mi cintura, revelando lo suficiente de mis piernas para atraer admiración. Para completar el look, añadí una máscara que cubría mi rostro, dejando solo mis ojos visibles, profundos y misteriosos. Me paré frente al espejo, estudiando mi reflejo. Había algo emocionantemente nuevo en mi apariencia. Era mi pequeño secreto, mi indulgencia privada. Cuando estaba a punto de colgar el vestido de nuevo, la puerta chirrió al abrirse, y Alex apareció en el umbral. Me quedé inmóvil, sintiendo que un rubor subía a mis mejillas. Miró el vestido colgado sobre mi brazo, levantando una ceja. «Parece que tienes grandes planes para esta noche», dijo con una leve sonrisa. «Solo una noche de chicas», respondí, tratando de sonar casual, aunque mi interior se tensaba bajo su mirada atenta. «Un vestido interesante para una noche de chicas», comentó, asintiendo levemente. Su tono era tranquilo, pero su mirada permaneció en mí un poco más de lo necesario. Cerré rápidamente el armario, esperando que la conversación terminara, pero Alex no se fue de inmediato. «Diviértete, Emma», dijo antes de salir de la habitación. Sus palabras llevaban una sutil ambigüedad, y durante el resto de la tarde luché con los sentimientos que despertaron en mí. Desde el momento en que entré al salón de baile, me envolvió la magia del baile de máscaras. La luz suave se reflejaba en los espejos, bañando la sala en un resplandor dorado. Personas en elegantes disfraces y máscaras giraban en la danza, creando la sensación de haber entrado en otro mundo. Uno donde nadie conocía tu nombre y podías ser quien quisieras. Sentí que la tensión de la vida cotidiana se disolvía. El vestido abrazaba mi figura perfectamente, la máscara ocultaba mi rostro, dejando solo mis ojos para beberse las vistas. Se sentía como un juego donde podía olvidar la realidad. Di unos pasos hacia la sala, mirando alrededor. La multitud se movía al ritmo de una melodía lenta, y me sentí invisible hasta que lo vi. Un hombre con una máscara negra estaba al borde de la pista de baile, su mirada fija en mí. Era penetrante, estudiándome, pero sin ser excesivamente intensa. Había algo en esa mirada que me hizo detenerme. Se acercó sin decir una palabra, extendiéndome la mano. En mi vida cotidiana podría haberme reído o sentido incómoda, pero aquí, en esta atmósfera, se sentía natural. Coloqué mi mano en la suya y me guió con confianza hacia la pista de baile. Bailamos al ritmo de la música sin hablar. Su mano en mi cintura era firme pero gentil, sus movimientos precisos, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Me dejé relajar, siguiendo su liderazgo, sintiéndome completamente distinta a mi yo habitual.
Era emocionante e inquietante al mismo tiempo. En algún momento se acercó más, rompiendo los límites de la propiedad. Sentí su aliento en mi piel mientras se inclinaba hacia mi oído y susurraba: «Te ves deslumbrante». Mi corazón se aceleró. No respondí, pero mis labios se curvaron en una leve sonrisa. Era como si pudiera leer mis pensamientos, y no podía apartar la mirada. Cuando la música terminó, no se alejó. Sus manos aún me sostenían, y yo no intenté retirarme. En cambio, se inclinó lentamente hacia mí, su mirada permaneciendo en mi rostro antes de posarse en mis labios. Era inevitable. Su beso fue inesperado pero profundo, lleno de una confianza que derrumbó cualquier defensa que me quedaba. Por unos segundos, el mundo desapareció. Olvidé dónde estaba, quién era y por qué esto estaba mal. Todo lo que importaba era este momento. Cuando el beso terminó, la realidad me golpeó como un viento frío. Me aparté, sin decir nada, y salí del salón de baile. No podía quedarme. Mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos en caos. ¿Quién era él? ¿Por qué no lo detuve? Más tarde, en la quietud de mi hogar, repasé la noche en mi mente. No sabía quién era el hombre tras la máscara, pero si me hubiera quedado, si hubiera dicho una sola palabra, todo podría haber sido diferente. Sin que yo lo supiera, el hombre detrás de la máscara, después de quitársela una vez que me fui, resultó ser Alex. Regresé a casa tarde esa noche, mucho después de que James se hubiera acostado. La quietud de la casa solo amplificaba el ruido en mi cabeza. Traté de convencerme de que lo que había sucedido en el baile de máscaras no era más que un juego, algo sin rostro e insignificante. Solo era un extraño, alguien a quien nunca volvería a ver. Y sin embargo, el recuerdo del beso persistía, como si cada detalle de esa noche hubiera quedado grabado en mi mente. Con cuidado, entré al dormitorio, tratando de no despertar a James. Dormía plácidamente, su rostro sereno, como si el mundo a su alrededor estuviera perfectamente en orden. Me detuve, mirándolo, una ola repentina de culpa invadiéndome. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué permití que esto sucediera? Pero en lo más profundo encontré excusas. Solo era una fantasía, un momento fugaz que no tenía nada que ver con mi vida real. Por la mañana, todo había vuelto a la normalidad. James no había notado nada, y me convencí de que todo estaba detrás de mí. Pero cuando Alex pasó por la casa al mediodía, una extraña tensión llenó el aire. Entró con una sonrisa fácil, sosteniendo un montón de revistas para James. Su conversación rápidamente se desvió hacia reparaciones, y me retiré a la cocina, esperando pasar desapercibida. Pero Alex me siguió. «Buenos días», dijo, apoyándose casualmente en el marco de la puerta. Su voz era demasiado relajada, y sentí que me tensaba. «Buenos días», respondí, evitando su mirada. «¿Qué tal estuvo la fiesta?» Hizo una pausa y luego añadió: «¿Te divertiste?» Me quedé inmóvil, tratando de mantener la compostura. «Sí», respondí brevemente. «Solo una noche de chicas. Nada especial». Su sonrisa se amplió y asintió lentamente. «Bien, mientras lo hayas disfrutado». Sus palabras llevaban una sutil ambigüedad, y una cálida ola de inquietud me invadió. Rápidamente volví a mis tareas, pero la sensación de su mirada en mi espalda no desapareció. En los días siguientes, Alex encontraba momentos para estar cerca. Aparecía bajo el pretexto de ayudar a James, pero siempre terminaba quedándose cuando yo estaba sola. Su presencia se volvió cada vez más notoria, sus acciones más deliberadas. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, se acercó para ayudar con una maceta pesada. Traté de mantener la calma, pero cuando sus manos rozaron las mías al tomar la maceta, mi corazón se tensó. «Trabajas demasiado, Emma», dijo, sus ojos encontrándose con los míos. No respondí. En su lugar, desvié la mirada, tratando de esconder el rubor de vergüenza que se extendía por mi rostro. Pero cada palabra que decía, cada mirada que lanzaba, dejaba una marca que no podía borrar. Dudé mucho tiempo antes de decidir asistir nuevamente al baile de máscaras. Lucy, como siempre, encontró las palabras adecuadas. «Necesitas distraerte. Solo imagina música, baile y nada de pensamientos innecesarios».
Su tono era tan firme que accedí, aunque dudaba que esa noche me trajera tranquilidad. Durante todo el camino hacia el lugar, los recuerdos de aquel primer beso me perseguían. El extraño, el hombre que había logrado derribar todas mis defensas en minutos, se había convertido en una sombra en mis pensamientos. No sabía qué estaba buscando esta vez, escapar o encontrar respuestas. Pero algo me empujaba a regresar. Cuando entré al salón de baile, la familiar magia del baile de máscaras me envolvió una vez más. Las luces, la música, las risas de los invitados, todo me distraía, pero no podía silenciar mi inquietud. Recorrí la sala con la mirada, buscando una figura familiar, y finalmente lo encontré. Estaba al borde de la pista de baile, usando la misma máscara negra de antes. El momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi corazón se aceleró. Era él, el extraño. Pero esta vez, en sus movimientos, su postura, sentí algo dolorosamente familiar. No esperó. Dando un paso más cerca, extendió su mano en silencio. Dudé solo un momento antes de colocar la mía en la suya. La música comenzó, y él me guió con confianza hacia la danza. Sus movimientos, su toque, todo me resultaba demasiado familiar, demasiado íntimo. Conocía este gesto, este ritmo, esta fuerza. Y entonces me di cuenta. Era Alex. Levanté la mirada, tratando de confirmar mi sospecha. Su mirada bajo la máscara era inconfundible, la misma que había captado innumerables veces en los últimos días en casa. No dijo nada, pero todo en su comportamiento gritaba que sabía que yo lo había descubierto. Tú, comencé, pero él me silenció suavemente. Shh, ahora no. Su voz, firme y tranquila, me dejó sin palabras. Quería apartarme, pero me sostuvo como si temiera soltarme, y en ese momento, mientras la música se desvanecía, se inclinó más cerca. Sus labios encontraron los míos antes de que pudiera decir una palabra. El beso fue más profundo que el primero. Era un acto de dominio y una súplica al mismo tiempo, fuerza y ternura en un solo movimiento. Todo dentro de mí gritaba que esto estaba mal, que debía detenerlo, pero no pude. Mi cuerpo me traicionó, respondiendo a su toque, a su pasión. Esta vez no lo alejé. Cuando se apartó, había algo en sus ojos que me aterraba, pero no me quedé para averiguar qué era. Me giré y salí de la pista de baile. Una idea resonaba en mi mente. ¿Por qué no lo detuve? Intenté volver a mi vida normal, pero fue más difícil de lo que anticipé. Cada mañana comenzaba igual: desayuno con James, limpiar, ocuparme de las tareas habituales. Pero ahora todo estaba acompañado por un constante trasfondo de recuerdos. Esos 2 besos repitiéndose en mi mente. Aparecían inesperadamente mientras lavaba los platos, caminaba en el jardín o incluso en la tranquilidad del dormitorio. Seguía diciéndome que podía olvidarlo, que solo había sido un error que nadie sabría nunca. Pero cuanto más intentaba apartar esos pensamientos, más regresaban. Era como un ritmo insistente que no podía silenciar, y en el centro de esos pensamientos estaba Alex. Empezó a venir más seguido. Cada vez que entraba a la casa, sentía que la tensión llenaba el espacio. Su presencia se había vuelto demasiado significativa como para ignorarla. Con maestría, tejía sus comentarios y miradas en conversaciones ordinarias, manteniéndome constantemente en alerta. Un día, cuando James salió a la oficina más temprano de lo habitual, Alex pasó por casa para ayudar con las herramientas del jardín. Sabía que buscaba una oportunidad para hablar conmigo a solas, pero aún así no estaba preparada para lo que dijo. «¿Sabes que era yo?», dijo de repente, rompiendo el silencio. Su voz era calmada, pero cargada de una confianza interna. Me quedé inmóvil, girándome para mirarlo. Su mirada era firme, casi desafiante. «¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «En la fiesta, era yo. Pensé que ya lo habrías descubierto». No sabía cómo responder. Dentro de mí sentía un torbellino de emociones: sorpresa, vergüenza y, sobre todo, la falta de enojo. ¿Por qué no podía estar enojada con él? ¿Por qué, en cambio, sentía una extraña emoción? «Has ido demasiado lejos, Alex», logré decir finalmente. Pero él solo sonrió, acercándose un poco más. «Tú dejaste que llegara hasta aquí».
Esas palabras, pronunciadas con calma y casi suavidad, enviaron una oleada de protesta a través de mí, pero en lugar de responder, me giré, tratando de concentrarme en otra cosa. Era mi defensa, una que cada día se debilitaba más. Antes de irse, se detuvo en la puerta, girándose para decir: «Por cierto, hay otro baile de máscaras la próxima semana. Estoy seguro de que lo disfrutarás». Su voz estaba llena de un desafío oculto que no podía ignorar. Incluso después de que se fue, sus palabras resonaron en mi mente. Alex estaba jugando con fuego, y sabía que con cada momento que pasaba, yo me hundía más en ese juego. El baile de máscaras que una vez me envolvió en la ilusión de libertad, ahora se sentía como una trampa peligrosa. Sin embargo, me encontré caminando hacia él de nuevo, como si me guiara una fuerza más allá de mi control. Todo fuera de esta noche parecía insignificante. Un pensamiento me consumía. Encontrarme con él era inevitable. Cuando entré al salón de baile, inmediatamente sentí su mirada. Alex no trató de ocultarse. Estaba junto a una columna, relajado, confiado, como si todo este evento existiera únicamente para reunirnos. Su confianza era tanto aterradora como magnética, y no podía apartar la mirada. Extendió su mano hacia mí, y sin dudarlo, coloqué la mía en la suya. Sus dedos apretaron los míos con fuerza, y en ese momento, todo a nuestro alrededor desapareció. Sin decir una palabra, me guió fuera del salón por una puerta lateral. Entramos a una pequeña habitación aislada y oculta de las miradas curiosas. Tan pronto como la puerta se cerró, se acercó más. Sus manos rodearon firmemente mi cintura, y antes de que pudiera pronunciar una palabra, sus labios capturaron los míos. El beso fue profundo, insistente y lleno de certeza. Intenté resistirme, reunir la fuerza para detener esto, pero todo lo que pude hacer fue ceder. Alex comandó el momento con precisión, como si supiera exactamente cómo intensificar cada sensación. Sus manos se deslizaron por mi espalda, desabrochando el cierre de mi vestido. Este cayó de mis hombros, formando un charco a mis pies mientras su mirada me consumía. La habitación era escasa: una mesa, un sofá suave, cortinas pesadas, pero todo en ella se convirtió en parte del momento. Sus manos sostuvieron las mías con firmeza mientras me presionaba contra la pared. Sentí la superficie fría detrás de mí, su aliento cálido frente a mí y sus manos explorando mi piel. Era demasiado, demasiado rápido, pero no podía detenerlo. Sus movimientos eran deliberados y seguros, cada toque llevando la tensión a su punto máximo. Me levantó sobre la mesa, sus manos deslizándose por mis muslos, su mirada diciendo más de lo que las palabras podrían expresar. Nos convertimos en uno en esa habitación, donde los límites entre la razón y la pasión se habían disuelto completamente. Sus besos, su toque, me consumieron, haciéndome olvidar todo lo demás. No me di cuenta de cómo el tiempo perdió su significado. Todo lo que sentí fue cómo mis defensas se desmoronaban una por una. Sabía que no habría vuelta atrás después de este momento, pero ahora no importaba. Estábamos allí, en esa habitación, solos con nuestro secreto. Ni siquiera sospechaba que alguien conocido pudiera estar en el baile de máscaras. En medio de esa multitud de rostros anónimos, me sentía invisible, libre. El vestido que elegí debía ser mi pequeño secreto. Sabía que llamaba la atención, pero me convencí de que nadie me reconocería bajo la máscara. Cuando Alex tomó mi mano y me condujo por el salón hacia una puerta lateral, ni siquiera noté la mirada que nos seguía. Tom, el amigo de James, estaba allí, entre la multitud, pero en ese momento, para mí, solo existía Alex. Su mano sujetaba la mía con firmeza, su confianza era hipnótica, y todas mis dudas quedaron atrás al cruzar el umbral de esa habitación. Nos encontramos en una pequeña sala con muebles de madera maciza y cortinas pesadas. Alex cerró la puerta y sentí cómo la realidad se desvanecía en la distancia. Su mirada, su tacto, todo estaba envuelto en una ola de pasión que me hacía olvidar todo lo demás. Pero nunca imaginé que detrás de la puerta había un testigo. Tom se quedó en el pasillo, sin creer lo que veía. Al principio, solo quería asegurarse de que era yo. Reconoció el vestido, ese mismo azul que una vez usé en una reunión familiar.
Esa imagen quedó grabada en su mente cuando me vio en el baile. Necesitaba una prueba y la encontró. Espiando por el ojo de la cerradura, vio cómo Alex se inclinaba hacia mí, cómo nuestros cuerpos se fusionaban en uno solo. Yo no tenía idea de su presencia, completamente inmersa en ese momento, en ese juego, en esa pasión. Su mirada, sus movimientos eran demasiado poderosos como para resistirme. Tom, observando lo que sucedía, sacó su teléfono. No podía quedarse indiferente, y aunque las emociones lo invadían, decidió llamar a James. Más tarde supe que le contó todo, sobre el vestido, sobre cómo desaparecí con un hombre y sobre lo que había visto con sus propios ojos. Pero en ese momento, yo estaba en otro mundo, donde todo parecía incorrecto, pero al mismo tiempo inevitable. Estaba demasiado absorta en el momento para notar lo que ocurría a mi alrededor. Alex me sostenía como si todo el mundo fuera de esa habitación hubiera dejado de existir. Sus caricias, su pasión, me envolvían por completo, borrando los últimos rastros de dudas. No sabía que alguien estaba observando desde fuera de la puerta. James, tras recibir la llamada de Tom, quedó en shock. Las palabras de su amigo eran demasiado convincentes. El vestido, el hecho de que su esposa había desaparecido con un desconocido. James no podía ignorarlo. Se dirigió al baile de máscaras, sin poder creer del todo que fuera cierto, pero con la necesidad de comprobarlo. Cuando llegó, estaba dominado por una mezcla de rabia y miedo. Encontró la habitación que Tom le había mencionado y se detuvo frente a la puerta. La cerradura se convirtió en su ventana a lo que ocurría adentro. Se inclinó y me vio. Estaba allí, en los brazos de un hombre cuyo rostro no podía distinguir. Pero todo lo demás, el vestido, las poses, la atmósfera de la habitación, hablaba por sí mismo. Era una traición hecha realidad ante sus ojos. James no lo pensó 2 veces. Su ira lo dominó. Empujó la puerta con fuerza, abriéndola de un golpe que resonó en el pasillo. Me sobresalté, girándome hacia él. Mis ojos se encontraron con los suyos, llenos de dolor, furia y decepción. Alex, inmóvil por un momento, dio un paso atrás, pero su presencia fue otro golpe para James. ¡Emma! La voz de James rompió el silencio, llena de ira. ¿Qué demonios está pasando aquí? No pude responder. Todo lo que habíamos intentado ocultar ahora estaba expuesto frente a él, sin escapatoria. Alex intentó decir algo, pero James avanzó, con los puños apretados. ¡Tú, Alex! ¡Eres mi sobrino! ¿Cómo pudiste? Su grito resonó en las paredes. El ruido atrajo la atención de los guardias, quienes irrumpieron en la habitación para evitar un conflicto. James se lanzaba hacia Alex, pero lo sujetaron con fuerza. «Has destruido todo, Emma, ¿lo entiendes?» Su voz temblaba de ira y dolor. Los guardias se lo llevaron, dejándonos a Alex y a mí en la habitación. Demasiadas emociones, demasiado silencio. Alex estaba a mi lado, pero no podía siquiera mirarlo. El mundo que conocía se derrumbó en ese instante. La casa a la que regresé ya no era ese lugar donde solía sentirme segura. Todo lo que antes parecía sólido e inmutable se desmoronó en un instante. Después de aquella noche, cuando James irrumpió en la habitación, entendí que no había vuelta atrás. Estaba sentada en la sala, sumida en un silencio ensordecedor. Cada movimiento, cada respiración resonaban en mis oídos como un eco pesado. James no regresó. Por la mañana, su llamada rompió el silencio. Su voz, fría y distante, dejó claro lo que vendría. «Pasaré a recoger mis cosas. No me esperes». Sabía que no tenía derecho a pedir una explicación o intentar detenerlo. Cuando llegó, ni siquiera intenté hablar. Permanecí en mi silla, escuchando el abrir y cerrar de cajones en nuestra habitación, el eco de sus pasos en el pasillo. Su silencio dolía más que cualquier palabra. Cada ruido era un recordatorio de todo lo que había destruido. Cuando finalmente se fue, el portazo fue como un sello final en nuestra historia. Alex tampoco se quedó. Por la mañana, lo vi desde la ventana cargando sus pertenencias en el maletero de su coche. No intentó hablar conmigo ni ofrecer disculpas. Su mirada a través del cristal decía más que cualquier explicación. Remordimiento, sí, pero también decisión. Su elección era clara.
alejarse de un lugar que ya no podía llamar hogar. Me quedé mirando hasta que su coche desapareció en el horizonte. Y así, me quedé sola. La casa, que una vez estuvo llena de vida y calidez, ahora se sentía fría y vacía. Cada rincón respiraba recuerdos. En la estantería de la sala estaban nuestras fotos familiares, donde James y yo nos sonreíamos. El dormitorio recordaba las noches en las que él tomaba mi mano, prometiéndome que siempre estaríamos juntos. Pero ahora todo eso eran simples vestigios de un pasado que ya no existía. Intenté ocuparme con tareas, limpiar, lavar, leer, pero todo parecía inútil. Vagaba por las habitaciones, sintiendo cómo el peso de mis errores se hacía más grande con cada hora que pasaba. Una y otra vez repasaba los momentos que me habían llevado a este punto, pero no encontraba respuestas. Solo quedaba la amarga certeza de que había destruido todo lo que realmente importaba. Pasaron varios días, pero el vacío dentro de mí no desapareció. Creció, envolviéndome como una niebla imposible de disipar. Había perdido a James y a Alex, pero lo peor era haberme perdido a mí misma. Me paré frente al espejo, mirando mi reflejo. Lo que veía era a una mujer que ya no reconocía. Había pasado una semana desde que James se fue. El silencio en la casa se había vuelto insoportable. Me descubrí escuchando cada ruido fuera de la ventana, esperando que volviera. Pero día tras día no pasaba nada. Finalmente reuní el valor para llamarlo. Su voz era fría cuando respondió: «¿Qué quieres, Emma?» «Hablar. Por favor, dame una oportunidad para explicarme». Mi petición sonaba casi desesperada. Él guardó silencio durante mucho tiempo, pero finalmente accedió a encontrarse conmigo. Cuando entró en la casa, todo en su expresión gritaba enojo y decepción. Traté de hablar, pero su mirada me detuvo. Estábamos frente a frente, como extraños, y todo lo que quería decir se atascó en mi garganta. «¿Explicarte?», comenzó, y su voz sonó cortante. «¿Quieres explicar por qué encontré a mi esposa con mi sobrino detrás de una puerta que tuve que derribar? ¿O por qué estabas allí en primer lugar?» «James, fue un error». Intenté, pero me interrumpió. «¿Un error? Emma, eso no fue un error, fue una elección. Elegiste destruir todo lo que habíamos construido». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Veía el dolor en sus ojos. Detrás de la máscara de enojo había algo más. No quería gritar, pero no podía contenerse. «Sé que destruí lo nuestro», finalmente dije. «Pero eso no significa que haya dejado de amarte». Esas palabras lo hicieron detenerse. Me miró durante mucho tiempo, como si buscara decidir si creerme o no. El silencio entre nosotros se volvió casi palpable. «¿Me amas?». Su voz era baja, pero cargada de incredulidad. ¿Por qué entonces nunca lo sentí? Di un paso hacia él, pero no se movió. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento entendí que, a pesar de todo, aún lo amaba. Un repentino torrente de emociones me llevó a acercarme, y antes de que pudiera detenerme, nuestros labios se encontraron. Su beso fue amargo, lleno de contradicciones. Sentí su dolor, su ira, pero también los restos de amor que intentaba ocultar. Fue un momento de debilidad que reveló todo lo que habíamos perdido. Pero en lugar de consuelo, solo trajo más dolor. James se apartó bruscamente, mirándome con dolor en los ojos. «Esto no cambia nada, Emma», dijo en voz baja. «No puedo perdonarte». Sus palabras fueron el golpe final. Sabía que lo había destrozado, y ese beso fue otro recordatorio de que le había causado una herida que quizá nunca sanaría. No esperaba volver a ver a Alex, pero esa noche llamó a la puerta. Su silueta en la penumbra era apenas reconocible, pero al abrir entendí. Esto era una despedida. Su mirada era suave, pero cansada, como si llevara un peso que ya no podía soportar. «Emma, tenemos que hablar», dijo en voz baja, y solo asentí, invitándolo a entrar. Nos sentamos en la sala, donde tantas veces habíamos pasado las noches cuando todo aún parecía normal. El silencio entre nosotros era tenso. Alex finalmente levantó la vista, y en su mirada vi algo que no había notado antes: un profundo arrepentimiento. «Arruiné todo lo que podría haber sido importante», comenzó, mirando más allá de mí. «Nunca quise hacerte daño a ti ni a James, pero me equivoqué.
Sentí un nudo en la garganta. Sus palabras sonaban sinceras, y a pesar de todo, no podía odiarlo. Ambos nos equivocamos, Alex. No es solo tu culpa. Yo también permití que esto sucediera. Asintió, pero su mirada seguía siendo pesada. No puedo quedarme aquí más tiempo. No está bien. Decidí irme. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. A pesar de toda la complejidad de nuestra situación, me había acostumbrado a su presencia. Pero ahora entendía que tenía razón. No podíamos seguir así. Te deseo felicidad, dije, intentando encontrar las palabras correctas. Y espero que encuentres tu camino. Se levantó, me miró, y en ese momento vi en su mirada todo el dolor, todo el amor que no podía existir. Lentamente extendió su mano hacia la mía, la apretó por un instante y la soltó. Y tú, intenta arreglarlo, Emma. Lo mereces, igual que James. Sus palabras se quedaron conmigo incluso después de que se fuera, cerrando la puerta detrás de él. Me quedé de pie en el silencio, intentando asimilar todo lo que había pasado. Esta era una despedida definitiva. Subí al dormitorio, donde ahora vivía sola, y miré las fotos que antes me traían alegría. Tomando una de ellas, donde James y yo estábamos felices, sentí como nacía en mí una tranquila determinación. Sí, cometí errores, pero eso no significa que no pueda luchar por lo que importa. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero en ese momento sentí esperanza. Aunque pequeña, era un comienzo. El nuevo día comenzó tan silencioso como muchos otros en las últimas semanas. Me levanté temprano para ocuparme de las tareas: limpiar la cocina, lavar la ropa, revisar el jardín. Todo eso me ayudaba a distraerme, pero, en realidad, cada paso parecía vacío sin James. Sin embargo, sabía que debía continuar. Debía luchar por lo que había destruido. Los días sin él me enseñaron a valorar todo lo que teníamos: nuestros desayunos juntos, su tranquila presencia por las noches, incluso las pequeñas cosas que antes daba por sentadas. Pero también entendí que restaurar eso no sería fácil. James estaba demasiado herido y yo demasiado culpable. Reuniendo fuerzas, decidí enviarle un mensaje. Algo sencillo. Buenos días, espero que estén bien. Estoy lista para hablar si tú quieres. No esperaba respuesta, pero aún así mi corazón latía con fuerza cada vez que el teléfono vibraba. Esta vez no respondió, pero dentro de mí sentía que, tal vez, no todo estaba perdido. Cerca del atardecer escuché el sonido de un coche en el patio. Mi corazón dio un vuelco. Miré por la ventana y vi a James bajarse del automóvil. Sus pasos eran firmes, pero no apresurados. Me quedé de pie observando cómo se acercaba a la puerta. Entró en la casa y cerró la puerta detrás de él. Nuestros ojos se encontraron, y en su mirada no vi la ira de antes, solo cansancio. Quise decir algo, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. «Emma», dijo en voz baja. Ese momento pareció eterno. Sabía que él no estaba allí para perdonarme de inmediato, pero su presencia significaba que no había puesto un punto final. Nos quedamos frente a frente, y su mirada decía más de lo que podían las palabras. No sé cómo terminará nuestra historia. Todo estaba demasiado roto como para repararlo en un solo encuentro. Pero, al verlo, al notar que por primera vez en mucho tiempo me hablaba sin enojo, sentí una débil esperanza. Más tarde, cuando se fue a otra habitación, me quedé sola en la sala. Mi mirada se detuvo en la ventana. Afuera, todo estaba como siempre. Una suave brisa movía los árboles, el sol se escondía en el horizonte. Pero dentro de mí todo era diferente. En esa mirada al exterior se mezclaban esperanza y duda. ¿Podría recuperarlo? ¿Podríamos alguna vez volver a ser felices? No lo sabía, pero estaba dispuesta a intentarlo.